hablamos recién, recordarán en el primer bloque, en la comunicación desde Capital Federal con el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, que entre tantos temas de agenda, hoy con funcionarios nacionales iban a tratar justamente esto, el subsidio al transporte, el subsidio que no es para el interior, para ninguna de las provincias, a excepción de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, cuyo pasajero está pagando 270 pesos de tarifa plana contra casi 1000, por ejemplo, que es la que rige acá en la ciudad de Santa Fe. En ese sentido, Anto, tenemos que decir que hay un comunicado conjunto entre muchos intendentes y presidentes comunales del interior, en el que está el intendente Poletti, que conforman la Red Federal de Intendentes, que una vez más hacen hincapié y reclaman una cuestión de equidad para con el resto, ¿no? Un duro comunicado que dieron a conocer hoy, donde son de alguna manera palabras que responden a este anuncio del Gobierno Nacional que aumenta en 20.000 millones los subsidios que se dan de manera mensual para el transporte en el AMBA. Estamos hablando de Capital Federal y todos los alrededores, todo su área metropolitana. Lo que plantean es que es totalmente desigual, es una decisión centralista y está por muy lejos del federalismo, ¿no? Porque lo importante a destacar en esto, y ahí está también esta inequidad que se da, es que todos los ciudadanos del país aportamos, ¿no? Porque uno cada vez que carga combustible aporta a Nación algo que no está volviendo, porque gran parte de ese aporte tiene que ser para los sistemas de transporte locales, y eso nos está dando, lo decía el ministro precisamente, de la cantidad, ¿no? Más de 70.000 millones que ya lleva aportado en tan solo 7 meses Santa Fe, con el aporte tuyo, mío, de todo lo que nos están viendo y que cargan combustible, y eso no vuelve para la provincia en materia de subsidios al transporte. Si recapitulamos un poco, el gobierno de Javier Milei, cuando asume la presidencia, dice se tienen que terminar los subsidios, no se puede subsidiar más varios ámbitos de la economía, entre ellos lo que es respecto al transporte. Pero ¿qué pasó? Poco duró la restricción que hubo, por lo menos en no aumentar tan rápido como se hacía antes los subsidios a lo que era el AMBA. Esto era menos subsidios para ellos, cada vez menos para el interior, hasta que se cortó el fondo compensador desde hace meses ya. Pero de repente empezaron a haber más aumentos y cada vez más para el sector de Buenos Aires y no para el resto del país. ¿Qué es lo que se plantea? No, bueno, algo que hay que hacer, porque esto va en detrimento del sistema de transporte, cada vez se precarizan más los sistemas de transporte en el interior del país y no solo afecta al servicio, sino a los trabajadores del área y a los usuarios, porque todo lo que el fondo compensador no aporta después, gran parte se traduce en los aumentos de tarifa. Acá en Santa Fe llevamos más de un 300% de aumento desde que comenzó el año a esta parte. La gente paga casi 1.000 pesos para subirse al colectivo en una ciudad relativamente chica como es Santa Fe. Y en Capital Federal pagan 270 pesos. Es muy grande la diferencia a su vez. A ver, que el sistema ya tenía deficiencias desde hace tiempo, es cierto, porque había una inequidad en cuanto que se aportaba mucho más a Capital y al interior llegaba muy poco. Ahora directamente esto se cortó, así que las migajas que se recibían de este lado tampoco están. Y vamos a graficar. Anto, perdón, pero es una cuestión de justicia, te diría. Porque no es un regalo, no es un aporte, no es una ayuda extraordinaria que el gobierno central le da a las provincias, sino que es una devolución del aporte, digamos, que quizás no todos los ciudadanos lo tienen en cuenta eso. No, es algo que aportamos entre todos. El país aporta para subvencionar el transporte a Capital Federal y toda su área metropolitana. Ahora, es cierto que ante la crisis económica que se atraviesa, se está llegando a un momento límite respecto de esto. Mira, hicimos una placa solo para graficar, porque la verdad que en números impacta, ¿no? Ver lo que llega para Buenos Aires y lo que recibe el interior del país, ¿no? 172.000 millones de pesos por mes para AMBA, para que anden en colectivo, se suban en este transporte. Y para que paguen 270 pesos y el resto del país 0 pesos. Cero.
Claro. 0 pesos. Así se está en este momento. ¿Qué es lo que pasa también? Hay un conflicto en puerta porque la desigualdad no es solo para los usuarios que tienen que pagar más, para las provincias que no reciben lo que tienen que recibir, los municipios tampoco lo reciben, sino que también para los trabajadores. Primero, claro, porque hay en riesgo fuentes de trabajo, porque desde las mismas empresas dicen la gente sube menos al colectivo, se cuida más en el andar, porque realmente le es un presupuesto mensual. ¿Sabés qué dicen los empresarios? Que el volumen, digamos, de pasajeros transportados nunca se pudo recuperar después de la pandemia. O sea, durante la pandemia fue, por supuesto, el peor momento, ya sabemos por qué, el confinamiento y demás, ¿no? Muchas personas que pudieron hacer su trabajo home office, por ejemplo, o a través de la virtualidad, y bueno, no se tenían que trasladar, no había escuelas y demás, ya lo sabemos. Tenían un caudal, un volumen, digamos, de pasajeros prepandemia que nunca más se pudo recuperar por diferentes motivos, por diferentes factores. Eso también incide. Y otra cosa a tener en cuenta, me parece, nosotros hoy en la ciudad de Santa Fe estamos casi pagando, vamos a redondear, 1.000 pesos el boleto, 940 y demás. Pero los empresarios dicen que eso tampoco alcanza. Y a la hora de pedir y nivelar, están hablando de un pasaje de 1.700 pesos, por Exactamente, ejemplo. y eso lo dicen en el comunicado de los intendentes, que hay fondos especiales de cada municipio y comuna, por supuesto, y diferentes realidades en un lugar, en otro, pero que aportan desde los municipios para poder compensar esta tarifa, en algunos otros lugares también con aportes provinciales, obviamente dependiendo de la realidad en cada parte del país. Lo cierto es que desde Nación llega 0 pesos, mientras otros reciben miles y miles de millones. ¿Qué es lo que pasa en algo concreto que se va a dar? Y la UTA está en estado de alerta, no solo por esta situación, sino también porque está en negociación los salarios. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un arreglo particular que se da para AMBA, dado esta condición distinta que tienen para todo el AMBA respecto a los choferes, y luego se negocia al interior del país. Ayer hubo una reunión clave que pasó a un cuarto intermedio hasta el 8 de agosto. ¿Pero qué plantean? Bueno, los tiempos están corriendo demasiado, mientras otros hace más de 2 meses que recibieron un incremento salarial y los choferes del interior del país no lo recibieron. Hoy en día un chofer que recién se inicia en el interior del país está cobrando un poco más de 700.000 pesos. En AMBA están cobrando más de 1 millón. Claro. Entonces dicen, bueno, a igual tarea, igual remuneración, y esto es algo que tampoco se está dando y los empresarios ya advirtieron. Nosotros no podemos pagar esos salarios como está la situación hoy. Y los municipios dicen, bueno, aportamos dinero para sostener el transporte, pero tampoco lo podemos hacer todo el tiempo. Conflicto en puerta. Conflicto en puerta. ¿Y quién es el más afectado cuando se llega a este límite? Los usuarios. Recordemos que hay gente que el transporte lo usa para su vida diaria todo el tiempo, para ir a trabajar, para ir a la escuela, para alguna actividad lúdica, para lo que sea, no tiene vehículo. Y a un centro de salud. A un centro de salud, lo que sea, y está pagando cada vez que se sube una tarifa mucho más alta que en otro lugar por esta situación que se da, ¿no? Los intendentes están muy enojados, el comunicado fue duro, decían que el gobierno habla de equilibrio fiscal ficticio a costa del sacrificio de todo el interior del país, y uno, Mari, de los que hizo referencia, obviamente, y que integra esta red, fue el intendente Poletti, que hoy hizo estas declaraciones. Intendentes del interior del país, incluida el de Santa Fe, enviaron un comunicado a Nación reclamando por los subsidios al transporte de pasajeros. Un comunicado que salió ayer de la reunión que tuvimos a la tarde por Zoom, donde realmente estamos cansados de esta discriminación, realmente la gota que colmó el vaso. Una cosa es que con los impuestos de los santafesinos no se haya suspendido el subsidio, y otra cosa es que con el mismo impuesto del combustible que paga cada uno de nosotros acá, le aumenten el subsidio cuando los gobiernos locales la estamos pasando muy mal en los transportes. Esto es lo que terminó de colmar, por eso decidimos hacer un comunicado duro, y también vamos a ir la semana que viene a Buenos Aires a pedir reuniones con los jefes de bloque, con la Comisión de Transporte, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Queremos que realmente se trate nuestro proyecto de ley, que creo que es justo y que evita la discriminación que se está haciendo hoy. Sin lugar a duda que en mi caso particular, todo el acompañamiento, he hablado con Maxi Puyaro, Pablo
Pablo Hapkin también lo hizo, tenemos el apoyo del gobierno provincial, que así lo ha hecho desde el minuto 1 que nos quitaron los subsidios, más allá que entendemos la postura del gobierno provincial, que no puede hacerse cargo del subsidio del gobierno nacional. Lo que nosotros decimos es que acá hay un impuesto que hoy no se derogó, que se sigue cobrando y que ese impuesto que va al gobierno nacional y que es de los santafesinos queda en Buenos Aires para subsidiar que el AMBA tenga 270 pesos el precio colectivo. Esto es lo que indigna y esto es lo que vamos a seguir peleando con gobernadores, con legisladores nacionales, diputados, senadores, a los que ya les escribí desde anoche a cada uno de ellos para que traten de apoyar esta medida y esta reunión que vamos a tener la semana próxima. El mandatario también habló acerca del nuevo aumento de combustibles y su influencia en el costo del boleto. Nosotros seguimos con diálogo permanente, nunca se cortó, suba o no el combustible, tenemos diálogo con las empresas, sabemos que también la situación para ellos es muy difícil, estamos trabajando realmente mancomunadamente para tratar de evitar a toda manera, por un lado subir el costo del boleto, que siga subiendo, y por otro lado que no haya paro de transporte, pero hay una realidad, hay una paritaria que se define en Buenos Aires y la pagamos los gobiernos locales, hay un precio de boleto de un impuesto que pagamos los santafesinos y se distribuye la plata en Buenos Aires. Esto cansó y por eso vamos a estar muy firmes los intendentes, todos unidos, sin importar el color político, defendiendo los derechos de los ciudadanos.